Niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Este día vamos a hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con nuestro país, que es el auge bananero del Ecuador. Para comprender un poco mejor el tema, vamos a ver un video, ¿sí? Como pudimos observar en el video, se trataba sobre el auge bananero. Entonces, el auge bananero del Ecuador fue un importante periodo de florecimiento del cultivo de banano. Y entonces, en esa época, en toda esa temporada del auge bananero, inició el presidente Galo Plaza Lazo y dio continuidad y finalizó el periodo del auge el presidente José María Velasco Ibarra. Vamos a ver algunas características del auge bananero. El auge del banano se extendió de 1940 a 1970. Estaba sustentada sobre la base de la producción en pequeñas plantaciones. El auge bananero se producía solo en pequeñas plantaciones nomás. Durante el auge bananero se fortalecieron las clases medias del sector productivo del país. Las mayores personas que se fortalecieron con el auge bananero fueron las personas pobres, porque ellas trabajaban de la agricultura. Entonces ellos, como exportaban banano, entonces ellos subieron de pobres a media. El auge tuvo efectos en la economía, en la social y en lo político del Ecuador. El banano del Ecuador era muy importante porque todos les conocían como un fruto delicioso, ya que se debía a la tierra que tenía, porque producía los bananos diferentes a los otros países. Desde 1940 a 1970, el banano fue quien producía la economía del Ecuador hasta que apareció el petróleo. Entonces el petróleo ya le reemplazó al banano. Ahora vamos a hablar un poco sobre cuáles fueron las causas del auge bananero. Acá arriba, en plena guerra mundial se abrió los mercados de Estados Unidos y Europa para las frutas exóticas. Entonces, ahí entraban en el mercado, como sandías, piñas, papayas, y ahí un producto que entraba también era el banano, porque también es una fruta exótica. Entonces ahí fue donde Ecuador aprovechó en producir y exportar el banano a Estados Unidos y a Europa. En esas épocas, justo cuando que se abrió el mercado en Estados Unidos y Europa, en las plantaciones de otros países les cogieron unas plagas, también enfermedades, y también hubo huracanes que destruyó todas las plantaciones bananeras. Entonces Ecuador aprovechó eso para exportar más. Otra causa fue que el país contrataba mano de obra barata. Entonces ellos, de mucho lo que ganaban, no tenían que gastar mucho pagando mano de obra. Entonces eso les ayudó también bastante. Por ejemplo, mientras en otros países estaba todo hecho pedazos, se acabó todo por los huracanes y las plagas, en el Ecuador estaba un clima muy bueno. Había una temporada muy buena en donde que los bananos se producía a gran cantidad. También otra de las causas fue que los productores obtuvieron créditos establecidos por el gobierno a bajo precio, no les cobraban muchos intereses. También les proveyeron de transporte de vía y de transporte marítima para poder transportar más banano a otros países.
También otra causa era que Ecuador tiene muchísimas tierras fértiles en donde que puede producir banano. Ahora vamos a ver sobre algunas consecuencias que nos trajo el auge bananero. Primero, el aumento de migración de campesinos de la sierra hacia la costa. Entonces, como veían que los campesinos de la sierra no tenían mucho trabajo, entonces ellos vieron una oportunidad en emigrar a la costa para poder ellos trabajar y sobrevivir. Otro fue que los favorecidos fueron los pequeños productores, pero los jornaleros que trabajaban en sus plantaciones no fueron tan beneficiarios porque les pagaban muy poco. El Ecuador logró reintegrarse a los mercados internacionales, lo cual benefició grandemente a la economía del país. Entonces, como el Ecuador exportaba mucho banano, entonces ello beneficiaba mucho al país porque podía haber bastantes ingresos. Las haciendas tradicionales fueron sustituidas por las unidades de producción más moderadas. Entonces, las pequeñas haciendas que había donde producían poco, como ya había muchas ganancias, entonces esas fueron sustituidas, por lo cual ya no existían esas pequeñas haciendas, ya había fábricas grandes, plantaciones muy extensas en donde que se producía el banano. Entonces, ese ha sido el tema de este día. Espero que les haya quedado muy claro y cualquier cosa estaremos aclarándoles. Muchas gracias, jóvenes. Cuídense mucho.